Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación al Instituto Politécnico Nacional, a la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa. Un gusto estar aquí con ustedes para tratar de platicar, de compartir mi experiencia en términos de internacionalización, que es sobre todo pues desde la visión de una de instituciones mexicanas que han empezado a trabajar este tema de manera importante en los últimos años. Entiendo que ustedes son fundamentalmente profesores de aquí del Poli y de algunas otras universidades de aquí de México, ¿verdad? Sustancialmente. ¿Hay gente de Nicaragua, de Centroamérica? ¿O no hay aquí ahora? Para tratar de enfocar de mejor manera mi presentación. Mi presentación es muy grande, entonces inclusive yo pensé que podría haber algunos estudiantes, habrá láminas en las que me detenga más y en otras trataré de abundar, buscando que pues resulten del mayor interés para ustedes y del mayor provecho toda esta información que yo pueda comentarles. El tema de la internacionalización en México sobre todo ha tenido una preponderancia en los diferentes espacios educativos de nivel superior sustancialmente desde los años 90 para acá. Yo creo que de alguna forma, en paralelo a la apertura comercial de México hacia el mundo, también se dio una modificación o una apertura de las universidades de la educación superior hacia estos fenómenos globalizadores o internacionalizadores de la economía a nivel mundial. Entonces, de entonces a la fecha, pues se ha vuelto muy recurrente el tema de la internacionalización en todos los espacios. Creo que no hay rector de una universidad mexicana que en su toma de posesión evada o evite este tema. Siempre está presente, siempre suele estar presente en los diferentes discursos a nivel universitario, pero también es un tema que ha adquirido mucha relevancia en el ámbito de los ministerios, de la Secretaría de Educación Pública, el CONACYT, en fin, hay una serie de actores que en México, pues prácticamente los actores más importantes en materia de educación superior, trabajan ya el tema de diferente manera. Y esa es la idea de mi presentación, poderles dar una visión sobre todo a partir de la experiencia que yo tuve trabajando en ANUYES. Trabajé ahí 17 años, siempre en el área internacional, entonces me tocó esta parte de los 90 hasta el 2011, conocer cuáles han sido las iniciativas que se han trabajado en la materia. Y de eso, fundamentalmente, esa experiencia que tuve la fortuna de vivir, pues es la que les quiero comunicar y platicar ahora a partir de esta charla. Esos son los temas que abordaré en la presentación: la internacionalización de la educación superior en lo general, el fenómeno en México, otras experiencias en el extranjero, y cuáles son los que consideramos los retos para la internacionalización desde una perspectiva mexicana. En el fenómeno de la internacionalización podemos encontrar dos variantes que trabajan en paralelo, que a veces se cruzan. Hay una parte que tiene mucho que ver con la cooperación internacional. Estoy seguro que en el Instituto Politécnico Nacional y en otras universidades públicas mexicanas lo que prevalece en términos de internacionalización son las iniciativas enfocadas a tratar de fomentar la cooperación en materia de educación superior. Y diría que en México en general ese es el factor fundamental que mueve la internacionalización en las instituciones. Sin embargo, también existe una vertiente o una iniciativa, un impulso de internacionalización derivado de la competencia que muchas instituciones educativas en el escenario mundial educativo establecen para captar estudiantes y generar una serie de beneficios que pasan por lo económico, lo cultural, lo social, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los motivos que en lo general creo que impulsan a la cooperación internacional entre las universidades en materia de educación superior?
Sustancialmente hay unas asimetrías muy grandes entre los países que obligan, digamos, a establecer relaciones de colaboración para poder construir respuestas efectivas a problemas comunes. Y en ello encontramos asimetrías al interior de los países, pero también entre los países. En México tenemos asimetrías no solamente mirando hacia Estados Unidos, sino también mirando hacia Centroamérica, y sin embargo tenemos problemas comunes. De ahí hay un origen fundamental que da base a lo que tendría que ser las actividades de cooperación entre las universidades. Los problemas regionales también son elementos que nos obligarían o que nos deberían de obligar a desarrollar trabajos de cooperación a nivel educativo, viendo a las universidades como los espacios en donde a través del conocimiento se analizan, se diagnostican los problemas y también se puede presentar la posibilidad de generar alternativas de solución a los mismos. También tenemos un acceso diferenciado al conocimiento, los niveles de desarrollo alcanzados por las universidades y por los países también obligan a que el acceso a tecnologías de punta pudiera darse derivado de esta colaboración. Y hay espacios a nivel mundial en donde la cooperación también se ha utilizado para construir nuevas identidades, como el caso de la Unión Europea, que han trabajado mucho, que han utilizado mucho a la educación superior como un elemento para construir no solamente una educación superior europea más competitiva, unas universidades europeas más fuertes y que puedan posicionarse de mejor manera ante espacios como el estadounidense o el asiático, sino que también lo han utilizado para construir una identidad europea más sólida entre los jóvenes, utilizando para ello diferentes programas de movilidad estudiantil. En cuanto a la venta de servicios educativos internacionales, hay un fenómeno de globalización de las economías que ha también fomentado que las universidades se posicionen en la educación superior como un mercado para captar estudiantes a nivel mundial. Se estima que existen a nivel mundial alrededor de 4.5 millones de estudiantes internacionales, es decir, estudiantes que están cursando sus estudios superiores en una universidad, en un país que no es el de ellos. La relevancia de los factores educativo, científico y tecnológico, también como elementos de desarrollo social y su acceso restringido, también es un factor de atracción de muchos estudiantes extranjeros hacia determinados espacios para comprar el servicio educativo en ese país. Hay desarrollo asimétrico de polos de conocimiento y también el surgimiento de nuevas tecnologías de la información y la comunicación han permitido la oferta a nivel mundial de diferentes grados, de diferentes posgrados, licenciaturas, por vías no presenciales, y ello también ha generado nuevos retos en materia de educación internacional. Aquí traigo algunas láminas de lo que piensa la UNESCO con relación a la internacionalización. Me brincaré estas, pero desde 1998 les diría que la UNESCO ha venido haciendo pronunciamientos favorables para tratar de impulsar la internacionalización de las universidades en lo general a nivel mundial. Ahí se hacen definiciones de cómo la internacionalización es un factor que puede ayudar a paliar las brechas de desarrollo entre los países, a facilitar la transferencia de conocimiento. Hay una convicción de este organismo internacional tan importante de promover este tipo de actividades como factores para favorecer el desarrollo de los países más atrasados, ¿no? Las redes internacionales se visualizan también como elementos de la solución para fortalecer la comprensión mutua y una cultura de paz. Son los pronunciamientos que hace la UNESCO. ¿Qué tipo? Aquí de una manera muy esquemática voy a platicarles de lo que podríamos entender de la internacionalización. La internacionalización a primera instancia o a bote pronto, pues uno lo visualiza como estudiantes que se van al extranjero para estudiar su grado completo, hacer un intercambio, ese tipo de cosas, pero es mucho más que eso. Pueden hacerse muchas otras cosas
que no necesariamente se centren exclusivamente en eso y que pueden también utilizar o adoptar actividades menos costosas, pero sí con un impacto importante en la comunidad estudiantil o en la comunidad académica también. En términos de lo que ya podríamos denominar la internacionalización en casa, es decir, la internacionalización que se aplica en la universidad, se puede señalar como parte de ello la atracción de estudiantes internacionales, tanto de intercambio como para cursar el grado completo, la internacionalización del plan de estudios y de los materiales de enseñanza, la oferta de programas en lengua extranjera. Ese es un elemento también sustancial para poder insertarse en el fenómeno internacional de manera adecuada, la oferta de programas regionales y sobre países en específico, y también el reclutamiento e intercambio de académicos e investigadores. Otras actividades de internacionalización en casa, el desarrollo y oferta de programas y grados conjuntos, la creciente cooperación internacional en investigación, la promoción en campus de actividades internacionales, la organización de eventos y conferencias internacionales, la promoción de oportunidades de trabajo internacional para estudiantes y la internacionalización de la dirección y gestión institucional. Estos son, digamos, elementos que a nivel internacional existe el consenso sobre como opciones para tratar de incentivar o tratar de fortalecer la internacionalización al interior de sus propias universidades. Hay otra parte que obliga a, que enfoca la internacionalización a partir de lo que se desarrolla hacia el exterior. Hacia el exterior se puede incentivar que los estudiantes se vayan a estudiar al extranjero, que se puedan desarrollar prácticas profesionales internacionales, crear vínculos internacionales para la vinculación, promover que los académicos enseñen e investiguen en el extranjero, desarrollar consultoría, oferta internacional de cursos y programas, acuerdos de asociación, la acreditación de programas a través de organismos internacionales son otros elementos, otro elemento también que suele incentivar y facilitar la internacionalización, la oferta de grados conjuntos o compartidos, el establecimiento de campus en el exterior. Algunas universidades ya desarrollan eso, sobre todo universidades anglosajonas, tienen una experiencia muy grande en ese tipo y unas políticas también muy agresivas en términos de posicionarse a nivel mundial como oferentes de servicios educativos de nivel superior. La instalación de centros de investigación especializada en el extranjero, desarrollar una agenda, contar con una agenda de desarrollo internacional, proyectos de fortalecimiento de capacidades o de asistencia técnica, y el voluntariado internacional. Esas son diversas modalidades que todas las universidades pueden desarrollar. No necesariamente desarrollan todas esas actividades, pero sí es un menú del cual muchas universidades hacen uso de varias actividades de ellas. Las universidades hacen uso y intentan ir construyendo esta cultura de internacionalización entre las universidades. En México realmente, a mí como trabajando en ANUYES, pues me ha tocado ver el fenómeno durante, les digo, más de casi 2 décadas, y hemos visto diferentes niveles de internacionalización. Y una cuestión importante es que no necesariamente estos avances se dan en las universidades más grandes como uno lo pensaría, que sí se da en las universidades grandes, por supuesto que la UNAM, el POLI, la UAM, la Universidad de Guadalajara tienen programas de internacionalización importantes, pero también hay instituciones pequeñas que con menos recursos han podido ir ganando espacios de internacionalización o espacios de cultura internacional, diría yo, bastante concretos y bastante sólidos, y hay varias universidades que reflejan que el trabajo no necesariamente, el trabajo de la internacionalización no necesariamente implica los grandes montos financieros. Sí es un trabajo que requiere de recursos importantes, pero también hay la posibilidad de que utilizando los pocos recursos que se tengan
se logren, se alcancen resultados importantes que permiten generar una cultura en la que se utilizan varios de estos elementos que recién les he mencionado en estas láminas, ¿no? Yo diría, por ejemplo, el caso de la Universidad de Colima es un caso bastante notable en términos de internacionalización, una universidad que se sabe mover bastante bien en el ámbito asiático, pero también norteamericano y latinoamericano, a partir de programas bastante sólidos en los que la continuidad de políticas juega un factor fundamental para poderlo consolidar. Hay un problema en México en las universidades, en muchas universidades se da una fractura con los cambios de rector, se da una fractura en los trabajos en materia de cooperación internacional, y eso va generando un deterioro o también un ejercicio muy caro de los trabajos de internacionalización, porque evidentemente hay que volver a capacitar a mucha gente que ya había acumulado un capital importante en términos de conocimiento, y los cambios administrativos generan en muchas ocasiones problemas grandes y costosos en esta materia a las universidades. En el caso mexicano, bueno, les platicaré, seguramente ustedes conocen muy bien varios de los programas que manejan estos organismos. Ahí tenemos una lista de los organismos nacionales que inciden de manera muy directa en lo que es el trabajo de internacionalización de la educación superior. Y en el caso también de organismos internacionales, pues ahí tenemos un ejemplo de varios organismos que han venido trabajando de manera notable y de manera con un impacto pues importante en estas actividades. En el caso mexicano, ahí mencionamos el Grupo de Universia del Banco Santander y organismos como la Agencia Española, que bueno, España hasta el 2011, porque del 2011 para acá realmente desafortunadamente hemos perdido un interlocutor que solía apoyar bastante este tipo de actividades, pero la crisis española los tiene muy afectados y estas organizaciones españolas en la actualidad pues tienen poca participación. No así el Servicio Alemán de Intercambio Académico, el DAAD, por ejemplo, que tenemos allí. Francia sigue trabajando también de manera muy notable lo que es la cooperación internacional, y la Unión Europea también, aunque ahora ya con menos recursos, siguen trabajando ese tipo de actividades, siguen financiando, ¿no? En México, ¿para qué hemos utilizado fundamentalmente la internacionalización? Pues creo que principalmente se ha buscado formar recursos humanos de nivel posgrado, más a nivel licenciatura, sobre todo a través de intercambios, pero también los posgrados a través de becas.